Buenas noches, bendiciones a todos. Acá ya estamos por comenzar con la transmisión, así que vamos a orar para dar comienzo. Una vez más, Padre, te amamos y te glorificamos y te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer, sabiendo que esta es tu voluntad. Y así Él está en medio nuestro, liderándonos, guiándonos, siendo nuestro ejemplo a seguir, a fin de poder nosotros como Él serte agradable todos los días de nuestra vida y olor fragante por medio de Él, a medida que lo imitamos y somos sus discípulos. Gracias a vos, Señor, por enseñarnos, redarguirnos y corregirnos continuamente, instruyéndonos en la justicia de nuestro Padre que sos vos. Y te leo el compartir de hoy, que sea para la gloria de nuestro bendito Padre, para tu gloria y la edificación de tu iglesia. Te doy gracias por la transmisión, por todos los que van a escuchar, y bueno, que sea de gran provecho. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver algunos principios de la sana doctrina. Bueno, algunos principios inmutables de la sana doctrina que nos es común en la fe. Así que vamos a prestar atención a este tema porque hay una línea muy delgada entre la verdad y el error. Así que vamos a tratar de que el Espíritu nos ayude a discernir lo que nuestro Padre nos comunicó en el Señor. Para ello vamos a ir pasando a Mateo capítulo 6. Hoy vamos a mirar mucho de este libro y este capítulo. A fin de poder entender ciertos principios que siempre estuvieron o siempre fueron inmutables, ¿no? Orar, estudiar la palabra, meditar, tener conducta, hacer de corazón las cosas como para el Señor, son principios que vienen desde siempre, con la esperanza viva en el retorno. Todo ese tipo de cosas siempre fueron. Así que bueno, vamos a leer este primer versículo que publiqué hoy por las redes. Dice: guardaos de una responsabilidad nuestra, de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esto es algo muy importante porque nuestro Señor venía ya redarguyendo y corrigiendo a la casta judía, como quien dice. Tanto hablan de casta, ¿no? La casta religiosa de aquella época, de este tipo de cosas, ¿no? De que se guarden de hacer su propia justicia para ser visto de los hombres. Porque este es... ¿Cómo se transmite la palabra? ¿Cómo es que yo transmito la palabra o alguien transmite la palabra? La palabra se transmite por el ejemplo, principalmente. Así es. Cuando vos tenés un mal ejemplo, bueno, eso es lo que vos vas a transmitir en tu vida cuando crees, ¿no? A veces consciente o a veces inconscientemente. Entonces nosotros tenemos que trabajar en el Espíritu, las Escrituras, a fin de tener la humildad de transmitir básicamente el ejemplo de Jesucristo y no otro ejemplo. Cuando existe el ejemplo del hombre, existe el ejemplo del envanecimiento, ¿viste? La jactancia, la soberbia, el ser el único, directamente el que digita y organiza, y bueno, está siempre distribuyendo cómo, cuándo, dónde, cómo hacer, como hacían estos judíos, ¿no?
y no permitían que el espíritu se mueva, ¿no? Que guíe. Digo el espíritu porque la palabra dice que nosotros tenemos la unción del santo y él es el que nos enseña a nosotros. Y la primera enseñanza que nos da es que permanezcamos en Jesús. ¿Fíjate vos? Y no en otra cosa. Hay una gran diferencia entre Jesús y yo. ¿Ves? Por ejemplo, si no es a mí a quien tienen que seguir, como decía Pablo. Aunque Pablo tenía tal conducta en nuestro Señor que dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ojalá yo y muchos de nosotros podamos decir lo mismo. Pero nuestro ejemplo de seguir es Jesús. Eso tiene que ver con la común fe. Miren, como nuestro Señor advertía sobre esto, vamos a marcar ahí Mateo 6 y vamos a ir al capítulo 23, porque vamos a volver acá. Al 6:23. No, capítulo 23. Después vamos a volver al capítulo 6 nuevamente, porque vamos a estudiar, porque tiene algunos grandes principios. Y vamos a ver esta reprensión de nuestro Señor, ¿no? Y guía que daba a aquellos que querían amar a Dios. Porque el sentido de esto es amar a Dios, ¿no? Amar a Dios. Bueno, para poder entender esto vamos a leer desde el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ¿no? Él le está diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis, fíjense lo que le dice, conforme a sus obras. Estaba hablando de la palabra, ¿no? Pero no que le imiten a ellos. Porque dicen y no hacen. Fíjate vos. Esto es algo muy tremendo, porque el único que dijo y hizo y hace es nuestro Señor. ¿Ves? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Bueno, esto es lo que se llama la casta religiosa de aquella época y esta época. Y tiene que ser un espíritu que se mueve, porque esto sigue moviéndose de este nivel, ya sea que estemos en reuniones, ministerios, religiones. Es un cuidado que tienen que tener los que sirven en iglesia. ¿Viste? Antes dice: hacen todas sus obras para ser ¿qué? Visto por los hombres. Y este es un gran detalle, porque si vos querés que todos vean lo que vos haces, que vos sos el gran creyente, que vos sos el que mueve, que vos sos esto, que vos sos aquello, bueno, acá tenés un detalle de esto, ¿no? Pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. Bueno, estos son detalles específicos para aquellos de nosotros que servimos en la iglesia, que tenemos que guardarnos y que somos tentados diariamente por la sabiduría que viene del Espíritu. Y lo que tenemos que entender es que viene del Espíritu de parte de nuestro Señor, y que no es nuestra, y que sigue siendo la palabra de Dios. Vamos a volver a Mateo 6. ¿Puedes leer el 8? ¿Cómo? ¿Puedes leer el 8? El 8. Dice: pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Viste? Qué tremendo, qué tremendo.
Ese versículo 8 está tremendo. Volvemos al capítulo 6 de Mateo. Y vamos a ver cómo trabajar para no cometer estos errores, ¿no? Para no cometer estos errores, o que no crezcan estos errores en la iglesia. Versículo 2 del capítulo 6 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Eso, hasta ahí es el versículo. Eso en público está agregado, pueden tachar. Pero esto es algo muy importante, porque yo conozco mucha gente que da un montón de limosna, como quien dice, de ayuda, pero ellos hacen notar que ellos dan, para ser vistos de los hombres, tanto como incrédulos como creyentes. Conozco muchos creyentes también que dan mucho, pero para ser alabados más que nada, ¿no? Y la palabra te enseña a tener humildad. Vos das gracias a Dios, yo doy gracias a Dios. Nosotros damos gracias a Dios no porque somos nosotros la fuente del dar, sino porque hemos sido tal vez bendecidos por nuestro Padre en el Señor, ¿viste? Y esto es un punto muy fundamental, ¿no? Fíjense el versículo 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas, en las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Esto yo conozco mucha gente, ¿viste? Que dice que ora acá, ora allá, todo por esto, por aquello, todo. Es una hipocresía, porque tu oración es a Dios o al Señor Jesucristo de parte de Dios, ¿viste? Y ya está, ya. La respuesta está en ellos. Bueno, pero sí enseñar sobre la oración es bueno, sí tener una conducta sobre la oración es bueno, pero no estar ahí parado o recalcando, diciendo sí, bueno, estoy orando, ¿viste? Porque caemos en esas cosas. Estamos en oración, sí, bueno, a veces está bien, pero siempre y siempre, ¿viste? Bueno, la palabra te dice, el versículo 6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En público ese está agregado otra vez. ¿Yo? Ese entra a tu aposento tiene que ver con entrar en tu intimidad, en tu corazón. La oración es algo íntimo, ¿entendés? Ya sea por un hermano o por cosa propia, es algo íntimo, es tu momento con Dios por medio del Señor, es tu momento con el Señor de parte de Dios, es tu intimidad, es algo entre Él y vos, entre Él y yo, y nadie más, a no ser que nos pongamos de acuerdo con alguien para orar por algo, ¿no? Pero caso contrario, es algo entre nosotros. Y si alguien pide oración, oramos, ¿no? Estamos ahí al pendiente orando, pero no hace falta que a cada rato estoy orando, ¿no? Porque te juega la soberbia, te juega el envanecimiento, te juega la jactancia con esas cosas. Mire, versículo 8, no os hagáis, versículo 7, y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿vieron? Por eso esto es algo tan importante, que vos tenés que meditar para orar.
Vos tenés que, realmente es algo íntimo desde tu corazón a Dios y al Señor. ¿Me entienden? No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad antes que vosotros le pegáis. Fíjate vos. Entonces no hace falta que yo use vana u ore de memoria. Y acá, por ejemplo, Jesucristo da el ejemplo de el común, la oración comúnmente llamada por los católicos el Padre Nuestro. ¿Vieron? Después sigue el Padre Nuestro, como quien dice, como los católicos. Y esa es una oración que hacen de memoria. Van a palabrería. Ni piensan lo que dicen, ni meditan, ni él dio un modelo de oración para ese momento y ese tiempo, desde su corazón, ¿no? Y hoy se utiliza eso como vana palabrería, ¿no? Una falta de respeto, ¿no? Estos son principios comunes e inmutables de la sana doctrina que no son común en la fe. Fíjense el versículo 19. Acá. Es importante esto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Si no haceos tesoros en ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo vos haces esto? Siguiendo estos principios de humildad que está enseñando el Señor. ¿Vieron? De no para ser visto por los hombres, sino para realmente agradar a Dios, ¿no? Donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Sí? Si mi corazón está al pendiente qué es lo que ella va a pensar de mí, yo voy a tratar de ser visto más por ella que por Dios. Si mi corazón está pendiente de cómo agradar a Dios o a mi Señor Jesucristo, entonces yo voy a tratar de ser visto por ellos antes que me vea otra persona. Si alguien más me ve, bueno, no hay problema, pero el corazón debe direccionar al Señor. Tremendo esto. Fíjense el versículo 22. La lámpara, no, perdón. Sí. No. El versículo 24. Bueno, vamos a leer. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? ¿Vieron? ¿A dónde yo miro? ¿A dónde yo miro cuando quiero ser cristiano? Cuando soy cristiano. ¿Dónde pongo? Ahí en los primeros lugares. Ahí en que me digan rabí, maestro. Ahí miro o miro a mi Señor Jesucristo para servir. Estos son detalles que nos llaman la atención. Versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y este es la clásica, ¿no? O vos te querés enriquecer o vos querés servir a Dios. Salomón quiso servir a Dios y Dios le enriqueció. Ese es un gran detalle. ¿Entendés? Pero su corazón se direccionó ¿a quién? A Dios. Pero acá, cuando se mueve mucho, el ser humano es tentado a enriquecerse. Es más, sabemos que hay grandes pseudos líderes que se han enriquecido a costilla de la iglesia. Y eso es lo que Jesucristo ya en esa época reprendía, porque todo servidor es tentado a esto. ¿Cómo transmitimos la palabra?
con el ejemplo. El ejemplo es de nuestro Señor Jesucristo. Miren, Romanos 10. Romanos 10. Fíjense que tremendo este versículo 3, dice, hablando de los judíos, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es algo de lo cual tenemos que cuidarnos. Vamos a tratar de entender este versículo. Vamos a leer desde el capítulo 9, versículo 30. Dice, ¿Cómo? desde el capítulo 9, Ajá. versículo 30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por ¿qué? Fe. Esa fe que vos te moves para agradar a Dios, para agradar al Señor, lo que enseñaba Jesucristo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, dice. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Ellos no era agradar a Dios o agradar al Señor. Ellos querían agradarse a sí mismos, ser ellos. Dice, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, nuestro Señor. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca que hace caer. El que en él creyere, el que creyere en él, no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque él era de una de las tribus de Israel, Pablo, de Benjamín. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o al conocimiento de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, ignorando adredemente era esto, ¿no? Por eso le decía, duro de servir y circunciso de corazón. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin o la finalidad de la ley es Cristo. Siempre fue así. Para justicia a todo aquel que cree. Siempre el principio fue nuestro Señor Jesucristo. El gran ejemplo siempre fue el Cristo. Ahí se fundó siempre toda la doctrina de Dios. Cuando vos sacás a Jesucristo de ese eje, bueno, yo lo saco, empiezo a cometer el mismo error que cometían estos. Procuro establecer mi justicia propia. Procuro ser visto por los hombres antes que por Dios. Procuro ser alabado por ellos antes que por Dios. ¿Entiendes? Procuro recompensa de ellos y no de Dios. Amo más la riqueza, como quien dice, que a Dios. Y tremendo esto. Bueno, vamos a seguir leyendo acá. Porque si la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero justicia que es por la fe, dice. O sea, está bien hacer las cosas, pero se hace por Jesús y en el nombre de Jesús, no en mi nombre. Como decía Pablo, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? Yo salvé a alguien, ¿viste? En la cruz, ¿viste?
Dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que dice, serás salvo. Esta es la palabra de fe. ¿Viste? Predicar al Señor Jesús. Él es el gran ejemplo para ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahí está. Ajá. ¿Qué es lo que uno está creyendo en su corazón? Donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Lo que decía nuestro Señor. Pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí en esa intimidad con Dios, con el Señor, o predicando al Señor. ¿No? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia, dice, entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué es lo que invocamos nosotros? ¿Invocamos a nosotros mismos? ¿Nuestra estructura, nuestras reuniones? ¿O invocamos a nuestro Señor Jesucristo? Porque ahí está la riqueza. Eso fue lo que vio Salomón, ¿vio? Y alcanzó la riqueza, le fue añadido porque él invocó correctamente al Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados apóstoles? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Pero? Esto es algo que se viene reprendiendo hace muchísimo tiempo y sigue la reprensión hasta el retorno de nuestro Señor. Así que la fe, dice, esa fe que trae la justicia de Dios, es por el oír, y el oír por la palabra acerca de Cristo, dice el texto. Siempre fue así y siempre va a ser así hasta que retorne nuestro Señor. Nosotros lo que tenemos que cuidar es guardarnos de hacer nuestra propia justicia y mostrar al que justifica, al que representa la justicia de Dios, a nuestro Señor Jesús. Es el único que va a traer respuestas a la vida de las personas y a las nuestras principalmente. Porque esto es algo que me sirve a mí. Yo tengo que tener cuidado de estas cosas, yo me tengo que cuidar, y yo me cuido con la palabra de Dios, en el Espíritu y con el cuerpo de Cristo. Siempre debemos mantenernos en esa línea de nuestro Señor. Hola Ernesto, Dios te bendiga. Bueno, oramos. Padre Santo, te damos gracias por conocer a nuestro Señor cada día un poquito más, poder imitarlo a Él, poder ser sus discípulos, aprender de Él, porque Él es nuestro único Maestro, y bueno, y así poder servirlo a medida que nos servimos los unos a los otros en el amor de Dios que es en Él. Te damos gracias, Padre, por esta justicia que es en Él, por habernos hecho disponible, por esa gran obra redentora que Él hizo, y bueno, por poder transmitir y manifestar esto a hombres y mujeres que quieran creer y hacer de Él
su Señor, como lo hicimos nosotros y lo hacemos y tratamos de hacer todos los días de nuestra vida. A vos, Señor, te agradecemos por estar siempre y bueno, acompañándonos en esta vida, sustentándonos y guardando. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Hola, señora Fanny. Bendiciones.